Hola, espero que hayan tenido una buena semana y que disfruten del fin de semana que se aproxima. Hoy vamos a hablar acerca de cómo hacer un examen de speaking en Aptis Advanced. Hay unas sugerencias que quiero darles, quiero mostrarles la estructura del examen, cómo se hace, cuántas preguntas hay, cuánto tiempo hay para cada pregunta, cómo manejar el tiempo, cómo responder cada pregunta, ciertas recomendaciones que hay para frases que pueden usar, em, em, cómo estructurar la respuesta, cómo pasar de una pregunta a la otra si tenemos múltiples preguntas en una sola parte, etc. Si quieren certificar el nivel C1, Aptis Advanced es una muy buena opción y hoy vamos a hablar específicamente del speaking, de ese examen. Este examen de speaking tiene 3 partes diferentes y es el primer examen que se hace si se presentan a Aptis. Este siempre va a ser el primer examen que se haga. Es un examen bastante corto, de unos 15 minutos, etc. No es un examen muy largo. Y nada, es el primer examen que hacen. Luego de este examen hacen listening, luego hacen gramática, luego hacen reading y al final hacen writing. Pero speaking es un examen no muy difícil, tampoco es un examen largo, pero algunas personas se ponen un poco nerviosas al hacer el examen o al momento de hacer el examen porque bueno, tiene ciertas partes que no son difíciles, pero hay que saber manejar el tiempo, hay que saber cómo hacer en ciertas partes, etcétera, y eso es de lo que quiero hablarles hoy. Aquí tienen el examen y pueden ver cómo más o menos qué es lo que tienen que hacer. Aquí tienen el tiempo en pantalla. En la primera parte de este examen, lo que hay que hacer es responder 3 preguntas. Y hay 45 segundos para responder cada pregunta, para hacer cada una de estas preguntas en la parte 1. La primera pregunta siempre es comparar 2 fotografías. Siempre tenemos que mirar 2 fotografías que nos aparecen en pantalla, como estas 2, y tenemos que compararlas. Para eso tenemos 45 segundos y es importante más o menos saber qué decir al momento de comparar 2 fotos. No es algo demasiado complicado de hacer, sobre todo si tenemos una idea más o menos clara de qué tenemos que hacer. Pero si no sabemos qué tenemos que hacer, podemos quedarnos sin cosas que decir o podemos empezar a decir cosas un poco de forma aleatoria sin una estructura. Y es importante tener una estructura cuando comparamos fotos. Lo más importante es siempre decir al principio qué tienen estas 2 fotos en común. Siempre es importante empezar diciendo lo que tienen en común las 2 fotografías. Luego tenemos que describir un poco en líneas generales lo que contiene la primera foto y luego contrastar eso con lo que hay en la segunda foto. La descripción de una fotografía, una buena descripción de una fotografía contiene 3 cosas esenciales. 1, decir quién está en la foto. 2, decir dónde está. Y 3, decir qué está haciendo. Y luego también es importante decir, hacer una especulación acerca de la situación. Y lo mismo vamos a hacer en la segunda fotografía, solo que vamos a contrastarlo porque hay otras cosas en la segunda foto, pero básicamente nos vamos a centrar en lo mismo: quién está en la foto, dónde están, qué están haciendo, y luego vamos a especular un poco acerca de la situación. Ese es el trabajo que nos toca hacer. Y al principio, como les he dicho antes, es importante decir que tienen las 2 fotos en común. Así que eso es exactamente lo que vamos a hacer ahora. In both pictures, I can see places to eat. In the first photo, I can see a woman choosing what to eat from a food cart. It seems like she's maybe carrying a baby in her arms, and I guess that she doesn't have a lot of time to cook, and that's why she wants to order some food from a food cart.
On the other hand, in the second picture, we see a couple having dinner or lunch in an elegant restaurant. And I guess that they're on a date or something similar, because the restaurant seems to be for people that go on dates and things like that. Ok, eso es básicamente lo que tenemos que hacer. Comenzamos mencionando qué tienen en común y luego describimos una foto y luego usamos un conector para contrastar ideas y luego describimos la segunda fotografía. Una vez terminamos con eso, miramos la segunda pregunta. En esta parte, la segunda pregunta siempre está relacionada con el tema de las dos fotos que hemos descrito antes. Y la pregunta siempre nos va a aparecer abajo. Ahora, las fotos nunca cambian y esto puede ser un poco confuso. Hay personas que ven la misma fotografía y piensan que no ha cambiado la pregunta, que siempre es lo mismo. Pero abajo la pregunta ha cambiado. Nos dicen ahora: Why do you think some people prefer restaurants and some others prefer street food? Pues básicamente eso es lo que tenemos que hacer. Tenemos que decir por qué algunas personas prefieren restaurantes y por qué otras prefieren comida de la calle. Es importante que hablemos sobre ambos tipos de personas. No solamente vamos a hablar de las personas que prefieren restaurantes o de las personas que prefieren comida de la calle, ni tampoco vamos aquí a hablar de nuestra preferencia. Vamos a decir en general por qué algún grupo de personas prefiere esto, restaurantes, y por qué otras personas prefieren la comida de la calle. Siempre es esencial leer bien la pregunta, entenderla y responder todo lo que se nos pide en esa pregunta. Si no hacemos eso, podemos comenzar a perder puntos de forma un poco innecesaria. This is an interesting question. If I had to say something, I would say that people who prefer restaurants probably prefer them because they want to sit at a table, they want to have a conversation, they want to be served by a waiter instead of eat on their feet or bring food home. And on the other hand, I guess that people who prefer street food do it because they don't have a lot of time to cook, or maybe they're in a hurry, or maybe they're at a break at work or something and they don't have a lot of time to sit and eat. Pues eso es lo que tenemos que hacer, dar razones para cada una de las opciones que tenemos aquí. No es demasiado complicado, como han visto. Simplemente saber dar razones y alargar la respuesta hasta que lleguemos a los 45 segundos. Alcanzar los 45 segundos en total es esencial en este examen si queremos obtener una nota alta, sobre todo si vamos por un C1 o por un C2. Es importante cubrir el tiempo que se nos pide en la pantalla. Y por supuesto responder todo lo que se nos pregunta en cada una de las preguntas que tenemos aquí. A veces aquí tenemos una sola pregunta, pero hay dos grupos de personas. Tenemos que cubrir ambos grupos de personas si queremos obtener la nota máxima o maximizar la nota lo más posible. Luego tenemos otra pregunta. Esta ya sí es una pregunta personal. Aquí vamos a hablar sobre nuestra preferencia. When was the last time you ate in an informal place? Did you enjoy it? Esto tenemos que contar una historia sobre nuestro pasado, una vez que hayamos comido en algún sitio informal, algún sitio de comida rápida, y también tenemos que decir si lo hemos disfrutado o no, con quién estuvimos, etcétera. Todos los detalles que podamos dar para alargar la respuesta a lo máximo y poder de esa forma obtener la mayor nota posible. Y también vamos a tratar de alargar la respuesta hasta que cubramos los 45 segundos que se nos pide. This is a good question. I think the last time I ate in an informal place was 2 weeks ago. I went to a pizza place with a friend and we had a pizza and we also ordered sodas. I think my friend ordered a beer. I don't really remember. But I do remember that I had a soda. It was pretty good. The pizza was big. I couldn't eat it all, but my friend ate the rest of it. And it was really nice because we could have a good conversation. We caught up
because we hadn't seen each other in a while. So it was a pretty good day that day. Pues eso es lo que tenemos que hacer. Contamos nuestra historia, damos todos los detalles que podamos hasta que alcancemos el tiempo que se nos pide. Si vamos a hablar de una historia del pasado, tenemos que asegurarnos de que todos los tiempos verbales están usados bien en pasado y que no vayamos a saltar del pasado al presente o que de alguna forma hablemos del futuro, usamos algún tiempo verbal equivocado. Siempre tenemos que mantenernos en el tiempo verbal correcto, sobre todo si nos hacen una pregunta en pasado. Es importante también recalcar que si llevan alguna frase preparada, alguna frase memorizada para iniciar cierto tipo de respuesta, la respuesta también tiene que estar acorde al nivel de complejidad de esa frase. Si yo al principio empiezo la frase con una oración invertida, eso es gramática avanzada. Pero luego resulta que empiezo con una frase invertida que he memorizado y es una muy buena frase para iniciar, pero luego el resto de mi respuesta cometo errores gramaticales básicos donde no sé usar bien el pasado simple y empiezo a mezclarlo con el pasado, con el presente simple. Ahí es cuando el examinador se da cuenta de que tengo respuestas preparadas y que realmente no tengo el nivel. Simplemente me he memorizado una frase y luego el resto de la respuesta no he sabido cómo elaborarla bien ni mantenerla a ese mismo nivel porque simplemente me he preparado una frase y no tengo el nivel necesario para poder continuar con la respuesta. Entonces es importante saber que preparar frases puede ser bueno, pero si yo voy a preparar una frase tengo que mantener el mismo nivel en el resto de mi respuesta. No puedo luego empezar a cometer un montón de errores básicos cuando antes he colocado una frase invertida que indica en teoría que tengo un nivel avanzado y luego ya empiezo a cometer errores básicos de B1 o de A2, etc. Y el examinador evidentemente se da cuenta de que no estoy al nivel necesario para poder alcanzar la nota que necesito, al menos en esta pregunta. En la parte 2 nos toca hacer una presentación más larga. Aquí tenemos que hablar sobre un tema abstracto y tenemos que hablar sobre nuestra experiencia, dar nuestra opinión acerca de ese tema. Nos van a hacer 3 preguntas y esta es la primera parte del examen donde me van a dar tiempo para pensar en mi respuesta, preparar lo que quiero decir, etc. Luego me van a dar 2 minutos para hablar. En la parte 1, a pesar de que no es demasiado larga y las preguntas son bastante sencillas en teoría, no tengo tiempo de preparación. Es decir, ya tengo que saber a lo que me voy a enfrentar y tengo ya que tener no sé, una respuesta preparada, pero sí saber más o menos qué quiero decir, porque no voy a tener ningún tiempo de preparación. El único tiempo de preparación en teoría, el único tiempo que tengo para pensar es el tiempo que tarda la máquina en leerme las preguntas. Una vez que la máquina lea la pregunta, tengo que empezar a hablar. Por lo que es importante no pensar que voy a tener tiempo de preparación y voy a poder pensar y tomar apuntes en todas las partes del examen. Eso solo lo puedo hacer a partir de la parte 2. En la parte 1 no tengo tiempo de preparación. Bueno, aquí tengo 3 preguntas. Tengo 2 minutos para hablar y tengo que... Aquí lo importante es organizar bien mi tiempo y administrarlo de manera correcta para ni quedarme corto, ni que me sobre tiempo, ni que me falte tiempo. Tengo que saber administrar el tiempo y tengo que saber exactamente cuándo debo pasar a la siguiente pregunta, cuándo debo finalizar con una pregunta, cómo enlazar una pregunta con la otra y qué información más o menos tengo que dar. Aquí tengo la primera pregunta, dice: ¿Do you think ads influence the choices you make when you buy something? Que es simplemente que si yo pienso que la publicidad o los anuncios publicitarios influyen en mis decisiones al momento de comprar algo. What's the best form of advertising? Esta es la mejor, ¿cuál creo que es la mejor forma de publicidad? Should business be allowed to advertise to children? Esto es, si las compañías o los negocios hacia los negocios se les debería permitir hacer publicidad a los niños. Más o menos, como todas las preguntas son
en todas las preguntas voy a dar simplemente mi opinión. No tengo que hacerlo más abstracto, filosófico o más complicado de lo que debe ser. Simplemente voy a hablar desde mi perspectiva y puedo poner ejemplos de mi vida personal, porque aquí arriba me han dicho tienes que discutir tu experiencia personal y tu opinión. Puedo agregar ejemplos de mi vida personal, momentos en los que no sé, haya comprado algún objeto, alguna ropa, algún aparato electrónico, porque he visto algún anuncio publicitario y pienso que eso me ha influido. La mejor forma de publicidad, de nuevo, desde mi experiencia, dando ejemplos claros, yo voy a decir que las redes sociales son la mejor forma de publicidad. ¿Por qué es así? ¿Cuáles redes sociales me parece que son mejores o más efectivas para hacer publicidad y por qué? Y luego voy a decir si a mí me parece que a las compañías se les debería permitir hacerle publicidad a los niños, o si pienso que eso es una práctica que no se debería hacer, etcétera. Siempre tratando de dar ejemplos claros de la vida cotidiana, de la vida real, para que la respuesta se me haga más fácil y no dejarlo en términos tan abstractos. Ahí es cuando empiezo a tener problemas, porque en algún momento me quedo sin cosas que decir. Mientras más personal haga esta actividad, más sencilla se me debería hacer. En cuanto al tiempo, más o menos la primera pregunta y la segunda pregunta, en esas dos preguntas debería tardar alrededor de 1 minuto y medio en hablar, y los últimos 30 segundos dedicárselos a la tercera pregunta. También debería usar ciertos conectores, ciertas frases para introducir mi respuesta en cada una de las preguntas, que es lo que van a ver ahora. This is an interesting topic of conversation. Beginning with the first question, I would say that my choices are sometimes influenced by ads that I see on TV or on social media, or maybe when I'm listening to a podcast or something. I usually hear announcements of things that I might be interested in, and sometimes they definitely have an influence on me. I remember when I bought my phone, I did it because there was a big announcement on TV and on social media about this new phone, and I thought that it looked cool, and I wanted to buy it. I wanted to renew my phone, and when I saw that announcement, I thought that might be good for me. So that was clearly an instance in which I was influenced by social media. Moving on to the second question, I would say the best form of advertising is definitely social media, because it's everywhere. People are on their phones for a large part of the day, and apps like Instagram, TikTok, maybe a little bit Facebook are pretty effective, because people tend to spend a lot of time on them, and they see a lot of the announcements that they post there, whether they like it or not. And last but not least, I think that business should be permitted to advertise to children. I don't have a problem with that. I think that it's the responsibility of the parents. If they let their children watch or see something on TV or on social media, it's not the responsibility of the companies. I think it's just something that parents need to control and not the companies. So I think it's okay. Como les he dicho antes, mientras más personal y más ejemplos de la vida cotidiana mejor mejor me va a ir en esta parte. No me voy a quedar atascado pensando en qué más decir, no voy a pensar no sé qué más decir en esta parte, no me voy a quedar en blanco, porque siempre voy a tener ideas que agregar si estoy pensando en ejemplos de la vida cotidiana, ejemplos claros que hagan que mi respuesta sea más sencilla, más real, y no simplemente que me quede repitiendo cosas en términos abstractos. Si yo voy a hablar de influencias que tienen los anuncios en mí, tengo que hablar de alguna, por ejemplo, en el que eso haya pasado. Si no, simplemente me voy a pasar toda la presentación repitiendo lo mismo. Voy a decir que sí me ha influido, pero no voy a decir en qué momento me ha influido. Es importante decir
cómo me influyó hablar de mi experiencia, dar un ejemplo claro que indique que dé muestras de lo que yo estoy hablando, no simplemente quedarme repitiendo lo mismo que aparece ya dicho en la pregunta. Eso no responde demasiado. En la siguiente, la mejor forma de publicidad. No tengan miedo de hablar de cuáles son las formas de publicidad. He visto que en las clases que la gente dice, sí, las redes sociales, pero ¿cuáles son esas redes sociales? Twitter es igual de efectiva para hacer anuncios publicitarios que Instagram o TikTok o lo que sea. Es importante mencionar con nombre cuáles son esas formas de publicidad que a mí me parecen efectivas y no simplemente quedarme con redes sociales o la televisión. Y si voy a decir que la televisión, cómo la televisión es más efectiva que las redes sociales o la radio o lo que sea. Tengo que siempre colocar ejemplos claros. Mientras menos abstracta sea mi respuesta, mejor. Y lo mismo con la última, no simplemente tengo que decir que sí o que no, sino decir por qué y colocar ejemplos que más o menos me ayuden, que le ayuden al examinador a entender lo que estoy diciendo. Sí, esto es para C1. Estamos hablando de Aptitude Advanced. Esta es la parte 2 del speaking. Si no se te ocurre nada personal, la idea es que se te ocurra algo personal, porque en la instrucción nos ponen directamente que tenemos que hablar de un tema abstracto, pero dar nuestra opinión y hablar desde nuestro punto de vista, desde nuestro punto de vista personal, hablar de nuestra propia experiencia. Si no, se nos va a hacer más difícil. Y es importante seguir las instrucciones que nos ponen en la pantalla. Mientras menos personal sea mi respuesta, más difícil no solamente va a ser responder, sino que más difícil va a ser para que yo pueda seguir hablando. Son 2 minutos enteros y esos 2 minutos se me van a hacer muy largos, por lo que es muy importante en esta parte que coloquemos ejemplos claros de nuestra vida cotidiana. Mientras es mucho más fácil que yo pueda hablar de mí mismo que hablar de cosas, de términos abstractos. Yo no sé hablar muy bien de política, pero si yo quiero hablar de mi experiencia con la política y por qué me gusta tal persona o tal otra persona, es más sencillo, porque yo simplemente voy a contarle a una persona mi experiencia personal con diferentes partidos políticos o lo que sea. En cambio, que si simplemente me pongo a hablar de la política en términos abstractos, va a llegar un punto en que no voy a saber qué más decir, ni siquiera en mi propio idioma, porque no lo estoy haciendo personal. Entonces es muy importante hacer esta parte lo más personal posible, sobre todo en las preguntas 1 y 2. La pregunta 3 es un poco menos personal. Por eso les he dicho antes que en la pregunta 3 tratemos de hablar por menos tiempo, unos 30 segundos, mientras que en las preguntas 1 y 2, 1 minuto y medio o así, para poder maximizar nuestra nota. La parte 3, esta sí que no es una parte personal, esta es una parte donde podemos colocar ejemplos, pero digamos que ya esta es una parte un poco más abstracta, un poco menos sobre mí y más sobre el tema que me ponen. Y si aquí me están dando las ventajas y desventajas de este tema, yo los puedo ejemplificar a través de la vida real, colocando ejemplos de la vida real, pero aquí voy a hablar menos de mí y más del mundo exterior. Entonces aquí lo que nos van a decir es que tenemos que hacer otra presentación y tenemos que hablar sobre este tema que nos ponen acá arriba por 1 minuto y medio. Hay unas personas que se confunden y no leen bien la instrucción, pero aquí pone claramente que tenemos que hablar sobre el tema por 1 minuto y medio. Tenemos que escoger 2 ventajas y 2 desventajas de esta lista y vamos a tener 1 minuto para prepararnos, 1 minuto para tomar apuntes y pensar en lo que queremos decir. Luego de esta presentación nos van a hacer una pregunta adicional sobre este mismo tema y nos van a pedir que hablemos por 45 segundos. Para esa otra pregunta no tenemos tiempo de preparación, pero esa es para la pregunta adicional, no para esta parte del examen. Vean que aquí dice Part 3, Question 1. Cuando diga Part 3, Question 2, esa es la pregunta adicional que también va a estar relacionada con este tema, pero esa es otra pregunta, no es esto que está acá. Para esto tenemos 1 minuto y medio, tenemos 1 minuto de preparación. El tema pues es cambiante, en este caso es la fama, las ventajas y desventajas de ser famoso, pero tenemos otros temas, tenemos las ventajas y desventajas de tener hijos, las ventajas y desventajas de tener mascotas, las ventajas y desventajas de las redes sociales, las ventajas y desventajas de la tecnología o de
o de hacer ejercicio. Hay diferentes tipos de temas, algunos más complicados que otros, pero siempre van a tener la misma estructura. El tema acá arriba, 1 minuto y medio para hablar. Tenemos una lista de tres ventajas y 3 desventajas. Por lo que es importante hacer esta parte, seguir las instrucciones al pie de la letra. En cuanto a las ventajas, aquí tenemos 3, escogemos 2. Siempre vamos a escoger lo que se nos haga más sencillas. Igual con los cons, vamos a escoger las 2 desventajas que se nos hagan más sencillas. No vamos a buscar de escoger lo que sea más difícil, lo que tenga el que tenga vocabulario más complicado. Siempre tenemos que escoger los más sencillos, los que se nos hagan más sencillos de explicar, porque se me hace sencillo a mí de explicar y también se le hace sencillo al examinador entender lo que yo quiero decir. Entonces, y además puedo encontrar ejemplos de la vida real más fácil si la ventaja que escojo es sencilla de explicar. Si es un poco difícil de explicar, probablemente no voy a saber con qué ejemplo explicarlo. Entonces aquí tenemos entre las ventajas: it generally means being richer, que quiere decir que generalmente significa que tienes dinero. Can go to places that normal people can go to. Esto significa que puedes ir a lugares a los que la gente normal no puede ir. Special treatment wherever they go, que esto es tratamiento especial a donde vayan. Cons, lack of privacy, esto es falta de privacidad. They can't do normal things that normal people can, que no pueden hacer cosas normales que la gente normal puede hacer. Being constantly judged significa que estamos siendo constantemente juzgados, o las personas las personas famosas están siendo constantemente juzgadas. De aquí pues escojo las que yo creo que son las más sencillas, y voy a ir tratando de seguir una estructura más o menos sencilla, donde introduzca el tema de manera breve, muy breve. Introduzco el tema. Luego, durante los primeros 45 segundos voy a hablar de las ventajas, y en los últimos 45 segundos, o alrededor aproximadamente, voy a hablar acerca de las desventajas. Aquí la administración del tiempo es esencial. La mayoría de la gente que tiene problemas con esta parte lo tiene porque no administra el tiempo correctamente. Pasan demasiado tiempo hablando acerca de las ventajas y luego les falta tiempo para hablar de las desventajas y no se dan cuenta. Por diferentes razones. Una, porque les da miedo mirar a la pantalla y no quieren ver cuánto tiempo les queda, o no ponerse nerviosos por el tiempo. Otra, porque simplemente no saben cómo cerrar las ideas en las ventajas, se siguen agregando y agregando ejemplos y luego no les queda tiempo para las desventajas, o simplemente porque las desventajas son más difíciles de explicar y no quieren llegar hasta allí, o tienen un poco de miedo de llegar a las desventajas. Pero sí es importante dedicarle la misma cantidad o una cantidad similar de tiempo a cada una de las partes. Eso también lo va a valorar el examinador cuando esté revisando o escuchando el audio que se envíe. Entonces es importante administrar el tiempo de manera correcta aquí. Bueno, tienen 1 minuto para tomar apuntes, toman sus apuntes, y luego 1 minuto y 30 para hablar. This is an interesting topic of conversation. One of the advantages of being rich, of being famous, is that you are probably going to be wealthy. And that means that you can buy a lot of things that other people can't. You can buy tons of material things that may make your life easier. And moreover, a lot of famous people get special treatment anywhere they go. Like if they go to a restaurant, maybe they don't have to pay for the bill because it's good for the restaurant that person is there, since it gives them some kind of advertising. So it's like a win-win situation for both. So a lot of famous people don't have to pay at expensive places. However, not everything is a bed of roses. One of the disadvantages of being famous is that you don't have a lot of intimacy, you don't have a lot of me time, a lot of alone time, since you are probably going to be followed by the media, by fans everywhere, and people are going to comment on everything that you do online, especially. And furthermore, you are going to be judged
by everyone, since everyone is going to know about your life. They're going to be making negative comments about your life all the time, and that is inevitable. So those are the disadvantages. Pues básicamente eso es lo que tenemos que hacer en la parte 3. Esa es la forma más sencilla de hacer esta parte del examen. No tiene demasiada complicación. Lo más difícil de esta parte es administrar el tiempo de manera correcta, llevar un buen control del reloj, mirarlo siempre en todo momento y asegurarnos de que lo que estamos diciendo tenga sentido y que las explicaciones y los ejemplos que estamos dando sí que correspondan con la ventaja o desventaja que yo estoy describiendo. Muchas personas, sin darse cuenta, hablan de ser famosos y luego mencionan ser ricos, pero lo hablan como que si fuera una desventaja, y tenemos que hablar de ello como si fuera una ventaja, porque aquí está en la lista como ventaja. Y en las desventajas pues tengo que hablar de todo esto como una desventaja, no como algo positivo. Y luego tengo la última pregunta, donde nos van a hablar acerca de las celebridades, donde nos preguntan acerca de las celebridades y las razones por las que se deprimen, incluso cuando tienen todo en la vida. Y aquí en esta parte sí que tengo 45 segundos para hablar. Y no tengo tiempo de preparación. Es más o menos como la primera parte del examen, donde no voy a tener tiempo de preparación. Tengo que hablar por el tiempo que se me pide, sin tomar apuntes, sin pensar demasiado. El único tiempo que tengo para pensar aquí es el tiempo que tarda la máquina en leer la pregunta que aparece en pantalla. Entonces es importante saber que en esta parte no voy a tener tiempo de preparación, solo en las partes 2 y en la primera sección de la parte 3, que es la presentación anterior. En preguntas de 45 segundos nunca tengo tiempo de preparación. Simplemente aquí voy a mencionar al principio mi opinión, voy a responder la pregunta de manera directa y luego voy a ir agregando razones para justificar mi respuesta. Básicamente es lo que voy a hacer aquí. Solamente responder la pregunta al principio y dar tantas razones luego para que justifiquen mi respuesta, a través de ejemplos o de explicaciones cortas, etc. This is a really compelling question and also very hard to answer because I'm not a famous person and I'm not really sure why they get depressed. But if I had to guess, I would say that it's probably because there are a lot of people who pretend to be their friends or pretend to like them or love them just because they have fame and money, and maybe they envy them. So they pretend to like them just to be near them and to share that bit of fame and money that they have. But in the end, they don't really have any real friends or close family members and people like that, and that might be really depressing if you think about it. So that would be why. Esa sería la forma en que la respondo. No importa qué razones den, aquí la opinión que se dé no va a ser evaluada. Lo que se va a evaluar es el nivel de inglés que estoy demostrando con mi respuesta, mi gramática, pronunciación, vocabulario que utilice, etc. Pero realmente mi opinión no importa qué diga realmente, con tal de que lo justifique bien y que lo que tenga responda directamente a la pregunta, lo que diga responda directamente a la pregunta que me aparece en pantalla. Eso es básicamente cómo se hace el speaking. Como ven, es un examen bastante corto, y con la preparación necesaria. Es probablemente el examen más sencillo después del writing. También podemos mirar un examen de gramática. Cómo se hace el examen, cuáles son las partes, etc.
Pues en la gramática aparece todo tipo de gramática. No hay una gramática específica. Hay una gramática esencial más o menos, pero no hay una gramática. Hay todo tipo de preguntas. Lo bueno de la gramática en Aptis es que no tengo que escribir nada. No es como Use of English en Cambridge o algo así, donde tengo que crear frases y reestructurar frases, reformular preguntas, ese tipo de cosas. No tengo que hacerlas aquí, simplemente tengo una frase que está incompleta y escojo la respuesta correcta porque todas las preguntas son tipo test. Manchester is 3 hours away from Lake Ullswater. Esto es simplemente que Manchester está a 3 horas de este lago. Where did I leave my car keys? Como sabemos, las preguntas directas necesitan un auxiliar primero y luego un sujeto antes del verbo. I missed my bus to work because I couldn't find my purse. Después de un verbo modal como couldn't, necesito usar un infinitivo, no ing ni un verbo con s. No importa qué sujeto tenga. I didn't realize until I went outside that it was so hot. Aquí tengo until, que me indica que algo no pasó hasta cierto punto, por lo que utilizo una frase negativa. I can't believe how cold it is today. Can't believe es una frase más o menos hecha, que quiere decir que es increíble el frío que hace hoy, o no puedo creer el frío que hace. Tom went to the supermarket in order to buy groceries. In order to significa para, es lo mismo que to. Si yo digo in order to o to, no hay ninguna diferencia en cuanto al significado. Lo que cambia es simplemente que le agrego el in order to, pero ambos significan para. You're driving me crazy, please stop talking. Esto es una frase hecha cuando quiero decir que alguien te está volviendo loco. Pues no voy a decir taking me crazy o making me crazy, siempre voy a decir driving me crazy. Her aunt is having the wedding planned by a wedding planner. Aquí estoy usando la voz pasiva porque nos ponen by a wedding planner. Tengo la preposición by, ya me indica que estamos usando la voz pasiva. Y el hecho de que tenga el sujeto her aunt ya me indica que tengo que usar el verbo is en lugar de cualquier otro verbo. Aquí, por ejemplo, no tengo un verbo, sino un gerundio, y el gerundio en sí solo no cuenta como verbo, por lo que no puedo usar ni la 1 ni la 3. Where did Nick go? He went to the toilet. Aquí pues están haciendo una pregunta en pasado, tengo que responderle también en pasado. Normally I have to walk to work. Tengo la preposición to, que me indica que la siguiente palabra tiene que ir en infinitivo, no con ing, por lo que elimino las opciones 1 y 3. My boss got me to organize over 2 months worth of invoices. Get somebody to do something significa simplemente que alguien te convence de hacer algo, o alguien te paga para hacer algo. Entonces por eso voy a usar aquí el get, el pronombre y tú más infinitivo. Esa es la forma de decir que alguien me convenció o me contrató para hacer algo. Lauren is driving to Sheffield today. Tengo que usar el presente continuo porque estoy hablando de algo que está pasando en el momento. Lucy is so childish. She needs to make up with her friends. Make up with significa como arreglar, hacer las paces con alguien. I'll go to the cinema on Sunday. Chris said he would go to the cinema on Sunday. Aquí tengo la frase original que empieza por I will, utiliza el will más el infinitivo. No puedo usar lo mismo cuando estoy reportando lo que otra persona dice. Si voy a reportar algo, una frase que está con will, utilizo el would para hacerla. No puedo colocar will de nuevo. Holly told her mom she was ill in order to get out of cleaning the kitchen. Esto es porque la palabra anterior es una preposición. Siempre que tenga una preposición que no sea tú, la siguiente palabra tiene que ir en ing. Have you ever studied abroad? No, I wish I had. Después del verbo wish, tengo que usar el pasado simple o el pasado perfecto o algo, digamos esas dos. Después del wish, pasado simple, pasado perfecto. De vez en cuando would a infinitivo, pero lo más común es usar pasado simple o pasado perfecto.
My parents met during the 80s. Esto es que mis padres se conocieron durante la década de los 80. This car is really old. You need to get rid of it. Esto es que si el coche es demasiado viejo, tienes que deshacerte de él. Deshacerse de algo es get rid of, es un phrasal verb. Victoria told us that she had gone shopping for an outfit. Esto es más reported speech. Si voy a reportar algo que Victoria me ha dicho antes, uso el pasado perfecto. I don't know exactly what I want to do after I graduate, but I want to be in the field of healthcare. In the field of significa en el campo de, en el área de. I'm so excited, I can't wait for tomorrow. Si estás emocionado es porque no puedes esperar a que sea mañana. Can't wait es lo mismo que estar emocionado por algo. I would go to the doctor. If I were you, I would go to the doctor. Nunca usen was cuando están usando el segundo condicional o el tercer condicional. Siempre es importante usar el were, sin importar qué persona esté de sujeto. No importa que sea I, who, he, she. Que la persona que sea, si estoy usando el segundo condicional, tengo que usar were. Paul was taking ages to get the job done. Take ages significa como tardarse demasiado, tardarse mucho tiempo. Jonathan was such a generous child that he gave all his teachers a Christmas card. Algunas personas se confunden con el such y el so, pero básicamente aquí tengo la palabra generous, que es un adjetivo. Si ese adjetivo generous estuviera solo, es decir, solo generous, Jonathan was so generous, tendría que decir so. Pero como generous está acompañado de un sustantivo, en lugar de decir so, voy a decir such a y luego lo demás. Luego, the TV that was sold to me was broken. Aquí no sabemos quién me ha vendido la tele. Lo que sabemos es que alguien me vendió una tele y que esa tele estaba rota, estaba en mal estado o no servía. Por lo que voy a utilizar la voz pasiva. Si yo no sé cuál es el sujeto de una oración, no sé quién está haciendo la acción, tengo que usar la voz pasiva. Nunca puedo usar no puedo usar la voz activa si no sé quién está haciendo la acción. Siempre la voz pasiva. Muy importante hacer eso con la voz pasiva. Luego aquí tenemos definiciones. Tenemos que encontrar una palabra o la definición de la palabra rug. Esto ya es vocabulario. Rug es felpudo o alfombra, una alfombra pequeña. Aquí podría usar a floor covering of thick woven material or animal skin. Esto es algo que cubre el suelo, hecho de piel de animal o de un material fuerte. Staple, eso puede ser esto. A piece of thin wire with two right-angled end pieces which are driven through sheets of paper to fasten them together. Staple es una grapa, esas que usamos para las grapadoras. Y aquí están hablando de una pieza de metal doblado que es bastante delgado, etc. Esa es una grapa. Windscreen es el vidrio que está enfrente del coche cuando estamos conduciendo. Ese es el windscreen. A glass screen at the front of a motor vehicle. Subdued es una persona callada, tímida, que no suele hablar o que no sabe qué decir en diferentes situaciones. Una persona retraída. Vamos a ver. A description of a person who is quiet and rather reflective or depressed. Y fringe significa, es una palabra bastante común en Aptis. Fringe es flequillo. Por lo que aquí vamos a usar the front part of a person's hair cut so as to hang over the forehead. Luego tenemos la segunda parte, donde encontramos una definición y tenemos que encontrar la palabra correcta. Antes nos han dado la palabra correcta y tenemos que encontrar la definición. Ahora nos dan la definición y encontramos la palabra correcta. Entonces aquí tenemos an invoice is a list of goods sent or service provided with a statement of the sum due to these.
An invoice, eso es una factura, y estamos hablando de una lista de materiales o servicios proveídos con una cantidad al final, que se muestra al final. A person seized or held as security for the fulfillment of a condition. Esto es a hostage. Hostage es un rehén. Y aquí tenemos un rehén, es una persona que ha sido retenida como forma de seguridad antes del cumplimiento de una condición. Hastily executed drawing or painting. Esto es sketch. Sketch es un boceto, que es un dibujo o una pintura ejecutada de manera rápida. A mark left on the skin or within body tissue where a wound, burn or sore has not healed completely. Esto es una marca que queda en la piel o en el cuerpo, en alguna parte del cuerpo, donde ha habido alguna herida, una quemadura o algún tipo de lesión que no se ha curado completamente. Eso sería a scar, que es una cicatriz. A narrow flexible strip or band. Esto es una banda o una tira, una cinta flexible y bastante delgada. Eso es tape, que es cinta de pegar. Luego en la parte 3 tenemos que encontrar el sinónimo de estas palabras. Por ejemplo, aquí tenemos la palabra odd. Un sinónimo de odd sería strange. Odd es raro, strange es extraño. Ecstatic, algunas personas confunden la palabra ecstatic con estático, pero ecstatic significa en estado de éxtasis, por lo que esto aquí es very happy. Spotless significa que no tiene manchas o que está sin manchas, y algo que no tiene manchas, pues clean. Ache significa dolor, como headache, stomachache, etc. Un sinónimo de eso sería pain, que también significa dolor. Ruler es alguien que gobierna, por lo que aquí vamos a usar leader, que significa líder. Luego en la parte 4 tenemos que volver a encontrar más sinónimos. Brainwave es una idea, es un sinónimo directo de la palabra idea. Intelligent significa listo o inteligente. Pues vamos a usar smart, que significa lo mismo. Army, military. Army es la armada o el ejército. Giggle es una risa tonta. Eso es giggle, por lo que aquí vamos a usar laugh, que es reírse. Y recall es recordar. Vamos a usar remember como sinónimo de ello. Y en la última parte tenemos, esto se llama collocations. Ya en esta parte no tenemos que buscar sinónimos, ni antónimos, ni nada por el estilo. Tenemos que buscar dos palabras que vayan juntas dos palabras que vayan juntas en el discurso. Dos palabras que suelen ir acompañadas. Por ejemplo, la palabra disposable, que significa desechable. Tenemos cámara desechable. Transfer, esto es transferencia. Transfer time, este es el tiempo el tiempo que hay para transferir hacer transbordo en un tren o en un avión, etc. Eso es transfer time. Savings account, esto es una cuenta de ahorros. Holy Spirit, es el Espíritu Santo. Y foreseeable future, esto es el futuro cercano. Y pues así se hace el examen de gramática y vocabulario. Ahora los voy a dejar con la directora de la academia, Elena, que quiere hablarles acerca de nuestros cursos y lo que tenemos preparado para el Black Friday.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Pues nada, yo soy Elena Tejedor, soy la directora de Aula Inglés y bueno, ya habéis visto un poquito cómo funciona nuestra plataforma, ¿no? De preparación para el examen APTIS. Entonces, bueno, lo que os quería contar hoy es que tenemos una oferta súper especial para el Black Friday, bueno, Black Friday Cyber Monday, ya, o sea, dura hasta lo que es el martes que viene, improrrogable y nunca vais a tener una oferta, nunca vais a poder acceder a nuestros cursos a este precio, porque esta oferta solo la hacemos una vez al año en Black Friday y el año que viene obviamente pues será mucho más cara porque van subiendo todo, ¿no? Además es que tenemos la novedad de que acabamos de incorporar inteligencia artificial a todos nuestros cursos. O sea, como sabéis, bueno, todos nuestros cursos incluyen gramática y vocabulario, listening y reading. Todo esto es autocorregible, ¿vale? Vais a hacer simulacros de examen en los cursos, tanto como ejercicios sueltos, ¿no? Que veis la parte un poco de la videoclase que se os explica cómo afrontar el ejercicio, un poco como lo que os estaba explicando Renier ahora, pero grabado, ¿vale? Luego vais a hacer ejercicios prácticos y esto se practica en nuestra plataforma por componentes. O sea, primero trabajáis gramática, bueno, podéis ir saltando, que si un día no os apetece hacer gramática, pues hacéis listening, hacéis reading, o sea, podéis iros organizando como queráis, ¿no? Pero lo bueno es que vais a trabajar todo esto desde la parte de la teoría, luego vais a hacer ejercicios prácticos de cada una de las áreas y luego al final vais a poder trabajar los modelos de examen completos. Pues bien, todo esto es un curso subido en una plataforma que podéis empezar sin horarios, estudiando a vuestro ritmo, podéis empezar en cualquier momento desde, pues, matriculándose al día, o sea, al día siguiente ya tenéis las clases y podéis empezar y podéis planificaros cuándo queréis ir a examen. Esto quiere decir que si, por ejemplo, dices, mira, es que yo necesito el título para dentro de un mes, a ver, mínimo os recomendaría un mes, porque si no, no vais a tener tiempo de poder trabajar con cierta seguridad de ir al examen, ¿no? Con probabilidades de aprobar el material. Eso tendríais que disponer más o menos pues, de estar haciendo solamente inglés, ¿vale? Pero si queréis ir con más calma, la plataforma se puede hacer en hasta 4 meses, o sea, el precio que tenemos ahora de Black Friday de 149 euros, que es, ya os digo, es una oferta súper, súper grande, porque normalmente estos cursos cuestan entre 219 para Aptis General y 249 para Aptis Advanced. Bueno, pues ahora solamente hasta el martes improrrogable están a 149. Tenéis ahí el teléfono, el WhatsApp de contacto, que me podéis escribir, os pasamos con uno de nuestros asesores sin ningún compromiso. O sea, os vamos a explicar cómo ir del punto A al punto B, en línea recta, nada de curvas, ¿vale? O sea, si vosotros tenéis un nivel de inglés X y queréis acreditar el nivel de inglés más cercano al que tengáis, o sea, no podemos con un curso de 149 euros, obviamente, pasar de un nivel B1 a un C1, ¿vale? Pero si tenéis un nivel B1 podéis acreditar un B2, si tenéis un nivel B2 podéis acreditar un C1, ¿vale? Entonces, como os digo, dentro del curso, y no os preocupéis por, dices, es que tengo el inglés un poco oxidado, no pasa nada. Tenemos 40 horas de repaso de inglés general, o sea que si tú quieres ir a optar a por el B2, primero vas a trabajar en profundidad toda la parte de inglés general, gramática, vocabulario, listening, reading, y la novedad, como os decía, es que hemos incorporado inteligencia artificial, así que está súper bien porque ninguna academia, ningún curso de formación, de autoestudio, que puedas estudiar sin horarios, a tu ritmo, hoy estudio media hora, mañana 3 horas, acuesto a los niños y me pongo a estudiar, o sea, a vuestro aire, o me meto la paliza al fin de semana, como queráis, tiene inteligencia artificial ahora mismo aplicada. O sea que es que de verdad es un súper regalo, un súper descuento que os recomiendo aprovechar. Entonces, la inteligencia artificial funciona de la manera en la que tú vas a grabar tu speaking, tú recibes unas preguntas, como pasa en Aptis, que las tienes que leer, ¿vale? Y entonces te dice, por ejemplo, háblame sobre cómo enfocas tú el deporte, ¿no? Pues, y tú tienes que hablar sobre si lo practicas, lo ves, un poco cómo has hecho deporte en el pasado, ahora no, un poco todo eso, ¿no? Pues tú le das al micrófono, se te graba el speaking, ¿vale? Y luego en 10 minutos, que es increíble, tienes la respuesta, ¿vale? De la tutora virtual a través de inteligencia artificial, en el que no solo te va a mostrar toda la transcripción de tu speaking para que puedas revisar, oye, pues esto lo he hecho bien, esto lo he hecho mal, me he puesto nervioso, me he trabado aquí, ¿vale? No solamente tienes eso, sino que además
como te decía, el tutor, o sea, la inteligencia artificial te va a decir, mira, aquí has utilizado mal los verbos, aquí tienes que desarrollar un poco más el tema, o sea, todo esto te viene súper detallado. Entonces, es verdad que está en inglés, ¿vale? Te contesta en inglés, pero tú puedes meter eso en un traductor y ya está, y puedes revisar un poco qué cosas tienes que mejorar en tu speaking, ¿vale? O sea, que es que está fenomenal de cara a luego prepararte con la técnica de examen de speaking específico de Aptis, ¿vale? Y lo mismo ocurre con el writing, en el que tú te parece, pues por ejemplo, contéstame una carta o contesta estas preguntas. Tú tienes que hacerlo en el writing, como vas a hacer en Aptis, en el ordenador, con tu teclado, ¿vale? Lo contestas y luego en 10 minutos tienes las respuestas de cómo funciona la corrección de writing, pues si lo has hecho bien, esto lo tienes que desarrollar más, ojo aquí con esta palabra, esta no es el verbo más adecuado, o sea, es que es increíble, increíble y os va a ayudar un montón a poder mejorar vuestro inglés, como os decía, con nuestra plataforma de autoestudio, sin horarios, a vuestro ritmo, consiguiendo el título oficial entre 1 y 4 meses, ¿vale? Entonces, esta oferta única que podéis encontrar la información, aquí os lo voy a dejar, en cursoaptis.online, ¿vale? Cursoaptis.online, aquí os lo voy a poner, ¿vale? Entonces, aquí lo tenéis, ¿vale? Entráis ahí directamente en la página web, aunque no viene el precio con oferta, cuando tú pasas a hacer la inscripción ya está la oferta, ¿vale? Es un 40% de descuento sobre nuestros precios habituales, entonces está súper bien. Tenéis tanto para niveles B2, B1, B2, C, que es ya sabéis que es el Aptis General, que me voy de hora, ¿vale? Y nivel C1 Aptis Advanced. Todos esos niveles podéis, como os decía, partiendo del nivel que tenéis de base, podéis llegar al nivel superior, ¿vale? Estudiando, pues depende un poco, si queréis hacerlo en un plan intensivo, en un mes tenéis que estudiar como 4 horas diarias, si queréis hacerlo en 4 meses, como 6 horas a la semana, ¿vale? Si queréis hacerlo en más tiempo, pues podéis pagar un suplemento y hacerlo en 6 meses para gente que dice, quiero ir muy tranquila, además me voy a coger vacaciones en Navidad, demás, ¿vale? Entonces, Noelia, si estás interesada en la oferta, ahí tienes mi WhatsApp, ¿vale? Escríbeme, ahora si quieres cuando terminemos la sesión, te vamos a mandar, te llama un asesor o te mandamos toda la información por WhatsApp, como tú nos digas, te explicamos cómo funciona el curso, cómo lo puedes enfocar para lo que tú necesites, ¿vale? Ya sabéis que el título Aptis tiene reconocimiento a nivel nacional por todas las instituciones privadas, las instituciones públicas, pues por el 98% de oposiciones, excepto en Comunidad Valenciana, y también para la mayoría de universidades, ¿vale? Genial, Noelia, pues espero ahora que me escribas y ya hablamos. Y eso, sabéis que podéis, nosotros también, para que os quedéis tranquilos, os matriculamos al examen. O sea que dentro de la tarifa del curso no están incluidas las tasas de examen, ¿vale? Que eso habría que añadirlo, que están 88 euros Aptis General y 90, casi 100 euros, 99 creo que es, Aptis Advanced. Y como unas 3 semanas antes de la fecha en la que queráis ir a examen, ¿vale? Nos escribís que ya estáis terminando el curso, que veis que vais sacando la puntuación, pues C1, C1, C1 los ejercicios, pues entonces nos escribís y os podemos matricular, ¿vale? Al examen pagando las tasas, ¿vale? O sea que tenéis todo el pack, ya no hay excusas para no conseguir vuestro título oficial, ya no es que no tengo tiempo, no puedo ir a una academia, bueno, podéis estudiar el fin de semana, de noche, en el autobús, en el metro, así que nada, me ha alegrado mucho estar aquí con vosotros hoy. Quedo a vuestra disposición, tanto los que estáis en directo como los que sé que mucha gente luego ve la sesión grabada, ¿vale? Así que, nada, estamos en contacto para cualquier información sobre Aptis. Como veis, somos una academia experta, que fuimos los primeros que empezamos en España para este examen. Y nada, espero pues veros muy pronto por por nuestras aulas online, ¿vale? Pues nada, buen fin de semana a todos y estamos en contacto. Muchas gracias.